Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes. En este video vamos a realizar nuestro primer programa sencillo en ensamblador utilizando las instrucciones del PIC 16F887 y MPLAB. Vamos a revisar algunos conceptos que ya hemos estado viendo, pero que van a ser necesarios para realizar este programa. Bien, entonces vamos a empezar revisando un poco respecto a las hojas de datos, recordando un poco de la información que ya hemos visto. Y pues déjenme ver cuál de todos tiene. En realidad tengo la misma hoja de datos copiada y pegada varias veces para no estar moviéndome tanto entre las hojas. Entonces estamos utilizando la hoja de datos del PIC 16F887. Eh, en este tenemos el diagrama bloques de los componentes que tiene. Entonces, como les mencionaba, pues en esta sección tenemos la unidad aritmético-lógica con el registro W, el cual es el registro de trabajo donde almacenamos datos temporales. Ajá. Tenemos este módulo de control de instrucción, de codificación de instrucciones y control, que es, por decirlo de alguna manera, es quien interpreta las instrucciones que nosotros vamos a estar programando en nuestra memoria de programa. Vamos a empezar trabajando con los puertos de entradas y salidas digitales porque son los más fáciles de manipular. Pero por supuesto tenemos presente que el microcontrolador tiene otros módulos como son los temporizadores, el módulo de conversión analógico a digital, los comparadores analógicos y otros tantos. Que este microcontrolador pues tiene pocos bloques, es muy sencillo, pero por eso mismo nos sirve para aprender. Bueno, ahí si de repente escuchan algunos ruidos, está mi hijo jugando contra y está muy emocionado, ¿vale? Entonces no se espanten. Ahora, también están los bits de configuración. Están aquí, miren, indicados por este rectángulo de aquí. En realidad están integrados a la misma memoria de programa, pero están incluidos en una sección que no se puede leer durante la ejecución normal del programa. ¿Vale? Entonces por eso lo ponen como en un bloque separado. Entonces, en esta memoria, la que dice Flash 4K, 8K, dependiendo del modelo que estemos trabajando, aquí se va a almacenar el programa que nosotros le estamos cargando. Este bloque que dice contador de programa, pues es un contador que dice leer la instrucción 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así según nosotros vayamos programando. Vamos a ver que hay instrucciones que nos permiten saltar de dirección. Y ¿dónde se van a almacenar los datos del programa que estamos ejecutando? Pues es en esta parte, en la memoria RAM. ¿Vale? Vean, también tiene aquí una cosa que dice ADDR Moves, pues es un multiplexor que nos permite controlar las direcciones. ¿Vale? Y está aquí otro que dice Indirect ADDR para un acceso indirecto a la memoria. ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo nosotros vamos a manejar esta parte de la memoria de datos. Les decía, por ejemplo, si yo me quiero comunicar con uno de los módulos, por ejemplo, con el puerto D, que de hecho es con el que vamos a empezar porque es el que tiene menos cosas, lo hacemos a través de la memoria RAM. En la memoria RAM hay registros de función especial para comunicarnos con estos bloques. En este caso, el puerto D de entradas y salidas. Bien, vamos a ver qué sigue. Entonces, en esta sección tenemos aquí cómo está organizada la memoria de datos. Decíamos, se organiza por bancos, ¿no? Y aquí abajo dice banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. En este caso, bueno, este es el caso particular de este microcontrolador. Hay otros microcontroladores de la misma familia de microchip que tendrán más bancos o menos bancos según la cantidad de memoria que tengan. Y habrá otros microcontroladores de otra marca, de otros fabricantes que usen otra estrategia para manejar la memoria. ¿Vale? Esta es propia de los microchips y decimos en especial de este modelo, ¿no? De este modelo y compañía, los que son compatibles. Entonces, vean, aquí aparece la dirección de memoria. Está 0, 1, 2, 3 y así, bla, 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 hasta la 7F para el banco 0. Y luego la que sigue empieza en 8.0 y llega hasta FF. Y la que sigue empieza en 1.00 en hexadecimal y termina en 1.7F y así. Ahora, decíamos, para acceder a la memoria,
vamos a estar utilizando nosotros 7 bits que nos permiten representar cualquier número desde aquí, desde el 00H hasta el 7FH. A ver, les voy a ocupar esto que tengo abierto, pero les decía un 7 es 1, 2, 3 y un F son 4 unos. ¿Vale? Entonces, vamos a estar utilizando los 7 bits menos significativos de un byte. Este de momento no va a estar jugando. Entonces, con esos 7 bits, nos vamos a poder mover en cualquier registro de cualquiera de los bancos. Ahora, para saltar entre bancos, porque si tengo 4 bancos, el 0, el 1, el 2, el 3, para saltar entre bancos, vamos a utilizar este registro que se llama status, registro de estado, que como decíamos está en todos los bancos, miren, en la misma ubicación, 3, 3, 3, 3. Y si yo modifico, por ejemplo, se modifican todos los demás, o sea, podemos considerar que es el mismo, ¿vale? Si se modifica en uno, se modifican todos con el mismo valor. Bien, vamos a avanzar tantito a la siguiente hoja y entonces aquí se nos explica o se nos muestra cómo está conformado el registro de estatus. Está este bit que creo me parece que es para direccionamiento indirecto. Está este que se llama RP1 y RP0. Si se dan cuenta están ubicados en el bit 5 y el bit 6. Y con estos dos vamos a estar saltando entre bancos. Ahorita abajo, cuando vemos dónde está una explicación más detallada del registro de estatus, vemos cómo funciona. Luego hay otros bits que acompañan a este registro, este es TTO, este PD, Z, DC y C. Quedamos que estos últimos tres se modifican en función de los resultados de la unidad aritmético-lógica, de la ALU. Y estos otros dos están relacionados más al reset, ¿vale? Son los que vamos a ir revisando. Aunque bueno, voy a aprovechar aquí para que vean los que se llaman port A, B, C y D. Y también hay uno que se llama E. Vean que aquí están indicados RA0, RA1, RA2, RA3 y así, o con RB, o con RC, o con RD. Decíamos, vamos a utilizar el puerto D. Entonces vean que se dice RD0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos corresponden a cada uno de los pines que tienen este nombre. Me parece que aquí tengo el diagrama. Voy súper rápido. Déjenme ver, no, ya me pasé. Es acá un diagrama de pines. Vamos a estar trabajando con esta versión del microcontrolador porque es fácil de conectar en la protoboard. Es fácil de cambiarlo de momento, pero podríamos utilizarlos de montaje superficial también. Entonces, decíamos, vean, aquí está RD0, RD1, RD2, RD3, RD4, D5, D6 y D7. Decíamos, algunos comparten la terminal física, la patita le llamamos, con otros bloques. Y dábamos como ejemplo aquí el 23, ¿no? El 23 que comparte la terminal RC4, que sería una terminal de entrada o salida digital, con SDI y con SDA que pertenecen a algún otro módulo. De hecho, pertenecen a un módulo de comunicación que tiene el SPI o el I cuadrada C. Me parece que se llama MSSP. Master Serial Portal, así. ¿Vale? De momento eso aún no lo vemos. Pero entonces vean, estos corresponden entonces a esos bits. Si los configuramos como entrada o como salida, según como lo configuremos, entonces si lo configuramos como salida, en ese pin va a salir el valor lógico que nosotros esperemos, un 1 lógico, un 0 lógico que corresponde, digamos, como vamos a estar alimentando de momento con 5 volts, va a corresponder a 0 o 5 volts, ¿vale? Pero en realidad es un 0 lógico, un 1 lógico. Debemos tener en cuenta que este microcontrolador lo podemos alimentar desde 2 y cacho volts hasta 5. Entonces corresponderá con el voltaje que estemos alimentando. Y luego, bueno, vamos a ver el registro status. Aquí está, miren. Bueno, no. Aquí abajo está explicado un poco más a detalle. Aquí está, el registro de estado. El registro status. Dice que contiene el estado de la unidad aritmético-lógica de la ALU, el estado del reset y los bits de selección de bancos para la memoria. Entonces, de momento, estos son los que nos interesan, que es RP1 y RP0. Entonces, vean,
dice RP1 y 0, o sea, ambos bits, que son el 6 y el 5, dice que si están en 0, 0, estoy en el banco 0. Si están en 0, 1, es decir, si RP0 está en 0 y RP1 está en 0 y RP0 está en 1, entonces me salto al banco 1. Si están en 1, 0, al banco 2, y si están en 1, 1, al banco 3. ¿Vale? Entonces, si este está en 0 y este está en 0, estoy en el banco 0. Si este está en 0 y este en 1, en el banco 1. Si este está en 1 y este está en 0, en el banco 2. Y si ambos están en 1, salto al banco 3. ¿Va? De momento. Vamos, hay muchos detalles más que ver, pero de momento es con lo que vamos a estar trabajando. Vamos a ver. Bueno. Vamos a hablar rápidamente de los bits de configuración. En algún momento decíamos, estos bits de configuración se programan durante la etapa de programación o se cargan durante la etapa de programación del dispositivo, y una vez que el programa está corriendo no los puede modificar, no se pueden modificar a menos que cambiemos o que volvamos a programar el dispositivo nosotros con el programador. Es en esta etapa donde son cambiados estos valores. Entonces, lo que hacen es configurar ciertas características de cómo va a operar el dispositivo. ¿Vale? Entonces, los que tenemos son estos que están aquí. Vean, nos dice que están ubicados en estas direcciones, 2007 y 2008 respectivamente. Y su distribución es esta, que nos aparece en estos rectángulos. Tenemos, por ejemplo, el bit del debug, que nos permite utilizar la herramienta de debug para encontrar errores. Pero, entonces estos pines, el RB6 y el RB7, no los podemos utilizar como entradas o salidas digitales. Déjenme ver dónde tengo esto. Estos dos pines. Aquí en RB6 y RB7 vamos a conectar el programador. Entonces, si activamos la opción de debug, estos dos pines se ocupan para comunicarse con el debug, con el programador como tal, en modo debug, por supuesto, el PIC-Kit que vamos a estar usando, y no los podríamos utilizar como entradas o salidas digitales. Su función sería otra. Si los desactivamos, la opción, entonces estos dos pines, el RB7 y el RB6, los podemos utilizar como entradas o salidas digitales. Genial. Quizá para alguna aplicación. Después, no es acá. Está el LVP, que dice aquí bit de habilitación de programación en bajo voltaje. El FCMN, que dice monitor, bueno, bit de habilitación del monitor de falla seguridad del reloj. Y eso, que nos habilita, aquí dice switch, el bit de habilitación o de cambio del switch over. No tengo presente de momento que sea. Y tenemos estos otros, ¿no? Por ejemplo, este es el del brownout reset, que nos permite habilitarlo o deshabilitarlo. Es un reset de nivel de voltaje, ahorita lo vemos adelante. Protección de código, igual protección de código. Este es de la memoria de datos, este es de la memoria de programa. El del master clear, que lo activamos en el pin RE3 o lo desactivamos y lo dejamos interno. El timer de encendido, que también pertenece a un reset, ahorita vemos abajo qué hace. El timer de perro guardián y la configuración del oscilador. Quedamos que podíamos poner un oscilador ahí con varias opciones, entre el oscilador interno, un oscilador de baja frecuencia RC, el de alta velocidad, un cristal, y ojo, aquí vamos a estar utilizando el oscilador interno, que sería solo que con un detalle, que vamos a estar utilizando esta configuración, que es usando el oscilador interno solo para alimentar el micro, y los pines RA6 y RA7 van a funcionar como entradas o salidas. ¿Vale? Porque también podríamos compartir el oscilador
para que a través del pin RA6 salga la señal del oscilador. Aquí dice CLK out function en RA6 para poder alimentar o sincronizar algún otro circuito con nuestro microcontrolador. Entonces, digamos, podríamos compartir la señal de reloj del micro para sincronizar o trabajar con otro dispositivo. Pero bueno, de momento no nos interesa, entonces nosotros vamos a estar trabajando con esta configuración. ¿Vale? Aparentemente es mucha información, pero el software, ellos, los fabricantes, comprendiendo pues que esto está pesado, pues han hecho el software un poquito más digerible para poder trabajar con esto. ¿Vale? Bien, vamos a revisar aquí. Bueno, hay otros 2 bits de configuración, están acá. Este es para la, dice, bits de habilitación de la autoescritura de la memoria de programa. Y el de Board 4B, el Brownout Reset, ¿a qué nivel queremos que se resetee por subvoltaje, por decirlo así? 2.1 volts o 4 volts. Bien, se nos explican algunas condiciones del circuito de reset. ¿Quiénes pueden resetear o qué condiciones pueden resetear el microcontrolador? Y qué bits cambian. Esto lo explicamos un poco más a detalle. Está miren, este pertenece a los bits de configuración, el POR. Dice, el circuito POR no produce un reset interno cuando VDD baja. Para rehabilitar el POR, VDD debe alcanzar BSS por al menos 100 microsegundos. Dice, mantiene el chip, este circuito, el Power on Reset, mantiene el chip en reset hasta que VDD, que es el voltaje de alimentación, ha alcanzado un nivel lo suficientemente alto para una operación apropiada. Un máximo tiempo de levantamiento para VDD es requerido. Vean estas especificaciones. Ojo, esto podría parecer de momento trivial y decir, pues yo voy a alimentar con una fuente y todo genial, ¿no? De hecho, nosotros seguramente vamos a estar alimentando con una fuente o con el programador bajo ciertas condiciones seguras. Pero también debemos pensar en dónde va a estar operando nuestro microcontrolador ya cuando generemos un producto. Les decía, podría estar operando en un termómetro o en un aparato para medir la presión que opera pilas, cosas por el estilo. Entonces, condiciones de alimentación son críticas. Imagínense, ¿qué pasa si el voltaje de operación no es el indicado y ya tu micro empieza a trabajar y los módulos entregan resultados incorrectos? Entonces, pues tu producto podría tener fallas importantes, ¿no? El objetivo de este video no es explicar todos los bits de configuración, ¿vale? Por eso es que voy tan rápido y voy así como muy superficial. Para eso vamos a generar otro video. Pero vean, está por ejemplo el de Brownout y con esta gráfica se explica perfectamente. Esta línea dice VDD, ¿vale? Y luego dice, esta línea punteada indica el voltaje en el que va a ocurrir el reset. Entonces, cuando el voltaje baja de ese nivel, se genera el reset del dispositivo. Y luego el voltaje tiene que estar estable una vez que el voltaje recupera cierto nivel. Por ahí habíamos visto, era 2.1 volts me parece, o 4. Entonces, una vez que recupere ese voltaje, debe estar estable por al menos 64 milisegundos. Para que el reset se libere. ¿Qué pasa si durante ese tiempo se vuelve a generar otra vez la caída de voltaje? Bueno, pues se vuelve a reiniciar ese reset, vuelve a estar activo. Vean, aquí dice, aquí bajó por primera vez. Luego aquí volvió a subir, entonces el timer estaba empezando a contar. 1 milisegundo, 2 milisegundos, ¡pum! Antes de los 64 vuelve a ocurrir la caída de tensión y luego se vuelve a recuperar. Y entonces vuelve a reiniciar el timer y tienen que transcurrir 64 milisegundos para poder liberar el microcontrolador, el reset. Esta línea de aquí dice reset interno. Entonces vean, está súper largo comparado con el de arriba. Y pues, ¿qué pasa por ejemplo cuando la caída es mayor? Viene aquí, baja, tic, 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 y luego se recupera la alimentación.
Bueno, una vez que se recupera la alimentación, a partir de ahí se empiezan a contar los 64 milisegundos. Mientras tanto, el microcontrolador se mantiene en reset. Insisto, esto ocurre porque sí, el microcontrolador podría trabajar con menos energía, pero no nos asegura el fabricante que los módulos operen bien. Entonces, por ejemplo, el convertidor de analógico a digital o los comparadores analógicos o los temporizadores podrían fallar. Entonces dice, no, espérate a que el voltaje sea el adecuado y entonces mis módulos iban a trabajar bien. Esto, insisto, es pensando en la aplicación. Muchas de las aplicaciones que le vamos a dar, pues seguramente van a trabajar con baterías o alimentados con un equipo solar, o al final de cuentas existe la intermitencia. Les decía un ejemplo, ¿no? Un detector de humo. Se le empiezan a bajar las baterías, ¡pum! Dices, esto va a empezar a fallar. Ajá. O podría quedarse incluso sin alimentación, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre usualmente con esas baterías? Bueno, es común que vuelven a agarrar su segundo aire, vuelven a agarrar un poco de energía, vuelven a prender, y es aquí donde debemos aprovechar para avisarle al usuario que algo está fallando. Bien, esto también podría deberse a miles de motivos en aplicaciones. Bueno, en general vamos a ver los bits de configuración más a detalle. Y nos vamos a saltar a el conjunto de instrucciones. ¡Pum! Conjunto de instrucciones que reconoce el microcontrolador. Les decía, esta tablita nos la vamos a aprender. F es una dirección de algún registro y va desde 0 hasta 7F. O sea, solo vamos a estar ocupando 7 bits. El octavo bit se ignora, el bit más significativo. W hace referencia al registro de trabajo, al acumulador. B es un bit dentro de un byte, o sea, es un número de 0 a 7. De 0 a 7, de tal manera que haga referencia a alguno de los bits dentro del byte. Para necesitamos 3 bits nada más, acuérdense, con 3 bits podemos representar 8 combinaciones. K es una constante de un byte. X, cuando vemos una de X, significa que no importa. Dice aquí lo implementa como un 0, pero bueno. D hace referencia al destino. Cuando tenemos un resultado en la unidad aritmético-lógica, ¿dónde se va a almacenar ese resultado? Si lo ponemos en 0, el resultado se va a almacenar en el registro de trabajo W. Y si lo ponemos en 1, el resultado se va a almacenar en el registro de la memoria F. Luego, PC es el contador de programa. TAO, decíamos, el timeout bit, pertenece al RC. C, el carry. Cuando hacemos una suma, acuérdense, cuando sobrepasamos el máximo número que podemos representar, se genera un carry, o en la resta un borrow. D, C es digital carry. Z es el 0 bit. Si la operación, el resultado de la operación fue 0, se activa. Y power down bit también pertenece al RC. ¿Vale? Hablamos de cómo están construidas las instrucciones. Cada instrucción tiene un código propio, varía el número de bits, por ejemplo, aquí lo vemos del 13 al 8, del 13 al 10, del 13 al 8. Ajá. Este es, por ejemplo, para las operaciones orientadas a bytes. Se ocupan estos. Este es un código único para cada instrucción y los demás bits corresponden a los operandos. Esta es la D de destino y este es la dirección de la memoria con la que queremos operar. Ahora, el tamaño de esto van a ser 14 bits, que es el tamaño de la memoria de programa de este microcontrolador. Para las operaciones orientadas a bit, el opcode va del 13 al 10. El bit, les decía, son 3 para indicar qué bit, va 9, 8 y 7. Y la dirección son 7 bits también. Y para las operaciones de control y constantes, el opcode va del 13 al 8 y la constante, que son 8 bits, va del bit 0 al 7. Y están estas otras, que es la de llamado y la de salto, call and goto, que va del 13 al 11 su opcode y la dirección a la que va a saltar o la rutina que va a llamar está indicada aquí con 11 bits. Bien, aquí en esta tabla se nos explica qué hace cada una de las instrucciones. Se nos explica cómo está formado o cuál es su opcode y la estructura para los operandos.
y si afecta el registro de estatus, ya que estas operaciones pasan a través de la ALU, podrían afectar el registro del estatus. Bueno, veo que no todas pasan a través de la ALU, por ejemplo esta, la NOP, que no hace nada, pues no modifica nada. La de MoveWF tampoco, y estas de acá tampoco las esquivo. Pero vean, por ejemplo, la de suma, addWF, que suma el contenido del registro de trabajo W con el contenido de un registro F de la memoria. Esa puede modificar los carries y la operación de 0. Las demás modifican 0 excepto esta, que es la de resto. Aquí nos dice cuántos ciclos máquina tarda en ejecutarse. Casi todas tardan 1, excepto las de salto. Cuando no salta, tarda 1, pero cuando hace el salto, entonces tarda 2 ciclos máquina. Están las operaciones orientadas a bit, modifican un solo bit, y las operaciones orientadas a constantes y a control. ¿Vale? De momento ustedes se las van a tener que aprender como ejercicio académico, y vamos a ver más adelante lenguajes pues, más avanzados, C++, que vamos a ver que hacen lo mismo pero de forma automatizada por nosotros. Recuerden, el microcontrolador, este modelo de microcontrolador solo entiende estas instrucciones. Combinaciones de estas instrucciones nos van a permitir hacer operaciones mucho más complejas. Pero en sí el micro esto es lo que sabe hacer. Bien. Estaba preparándoles esta presentación. En realidad es muy sencilla. Nos va a servir para nuestro ejemplo. Entonces voy a explicar un poquito de respecto a las instrucciones de entradas y salidas digitales. Entonces vamos a ver qué tengo aquí. Bueno, una imagen del PIC y les digo que esta es una gama media, incluso podría considerarse hasta baja, pero es una buena herramienta para aprender, porque nos permite todavía manipular muchas cosas. Hay microcontroladores mucho más avanzados que ya trabajarlos en ensamblador pues pareciera una locura por todo lo que contienen, pero aún así cuando las cosas fallan es importante saber cómo funciona el microcontrolador y cómo podemos manipularlo, observarlo y operarlo al nivel más bajo. ¿Qué características tiene este microcontrolador? Bueno, esto viene en la hoja de datos. Este modelo en especial tiene 8192 palabras de programa. Acuérdense, cada palabra es de 14 bits, cada instrucción. Tiene una memoria de datos de 360 bytes en RAM para datos y 256 bytes en EEPROM para datos de usuario. Les decía, si tú vas a inventar una llave, digamos, electrónica y vas a usar este micro, el código de cada usuario pues lo puedes configurar en la EEPROM. ¿Vale? Y ya lo modificas las veces que quieras. Entradas o salidas 35. 35 de sus pines se pueden utilizar como entradas salidas digitales. Ojo, nada más por ahí hay un pin que solo puede asignarse como entrada. Todos los demás, entradas o salidas. Su convertidor analógico digital tiene 14 canales conectados. Los comparadores tiene unos, el módulo EUSAR tiene uno, el módulo SSP tiene uno, estos son de comunicación. No me acuerdo qué eran, comparadores. Caray, no me acuerdo. Este es el PWM. Comparadores tiene 2. Y los temporizadores de 8 bits tiene 2 y de 16 bits tiene 1. Listo. Las entradas salidas digitales están divididas por puertos. En este microcontrolador en especial vamos a tener el puerto A, el B, el C, el D y el E. Los pines donde están asignados esos puertos son estos que les indico aquí. Aquí ustedes pueden ponerle pausa y comprobar esto contra el diagrama de la hoja de datos. Y los vamos a reconocer ahí porque se llaman RA0, RA1, RA2, RA3. Ojo, no confundan los pines con el byte del puerto, ¿eh? Por ejemplo, los Rs, todos estos van del 0 al algo. Entonces, por ejemplo, el B, el C y el D tienen 8 bits y van de RB0, RC0, RD0 a RB7, RC7, RD7. Les decía, nosotros vamos a estar trabajando de momento con el puerto D porque es el que menos sus pines comparten o no comparten funciones con otros módulos. Sí, por ahí algunos comparten, pero son las menos. Entradas y salidas digitales. Dice aquí, en general las salidas y entradas están organizadas por puertos.
A pesar de ello, cada uno de los pines puede ser configurado de forma individual, ¿va? Es decir, en un mismo puerto puede tener entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, salida, entrada, no sé, a mi gusto. Y durante la ejecución del programa puede hacerse, por ejemplo, que una entrada ahora se comporte como salida y viceversa. Solo hay que tener cuidado que tenemos conectado a ese pin, ¿no? Digo, para evitar cortocircuitos y cosas por el estilo. Pero se puede cambiar la configuración de ese puerto durante la ejecución del programa. A diferencia de los bits de configuración que decíamos, esos solo se cambian al inicio de la programación. Dice aquí, en general para la configuración y uso del puerto hay dos registros que vamos a ver. Los registros que se llaman port y los registros que se llaman tris, de tri estado. Voy a regresar acá. Acuérdense, esta es la distribución de la memoria. Aquí están los bancos. Y vean, los registros que se llaman port están en el banco 0. Y los registros que se llaman tris están en el banco 1. Y de hecho, vean, port A está frente a tris A, port B frente a tris B, port C y así. ¿Vale? Entonces, estos, los tris, los vamos a ocupar para configurar si queremos entradas o salidas. Y los port es donde vamos a escribir el dato que queremos sacar a través de un pin. O si el puerto está configurado como una entrada, es donde vamos a leer el valor que tiene, el valor lógico que tiene esa entrada. Si tiene un 1 lógico o un 0 lógico. Bien, entradas y salidas digitales. Para configurar un pin como entrada o salida se realiza a través de los registros tris, donde X representa el nombre del puerto, tris A, B, C, D. Para configurar un pin como entrada o salida se realiza a través de este registro ubicado en el banco 1. Esto ya. La configuración se hace por cada bit del registro tris del puerto tal. En este microcontrolador se encuentran los registros tris de configuración de entrada o salida. Colocando un bit tal en 1, configuraremos ese pin como una entrada. ¿Vale? Entonces, si pongo el bit, por ejemplo, tris de 0, o bueno, este que ya tengo, tris de 3, en 1, este pin, que sería el RD3, sería una entrada. Lo mismo para este de 4 y de 5. Configurando el bit tal del registro tris tal en 0, hará que el pin correspondiente se habilite como una salida. Entonces vean aquí, tris de 0, tris de 1, tris de 2, D6 y D7 están en 0, entonces los pines de RD0, RD1, RD2, RD6 y RD7 son salidas. Y los pines RD3 y RD4 y RD5 son entradas. ¿Vale? Entonces, en el tris configuro si es entrada o salida, en el port leo o escribo según lo que configuré en el tris. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un pin lo configuro como entrada y en el tris lo configuro como entrada, que son estos unos, y en la memoria de datos yo aquí le escribo un valor al port en estos bits? No pasa nada, simplemente lo voy a modificar, pero automáticamente se va a modificar al valor que tiene físicamente en la entrada. Y si este lo configuro como una salida, si estos los configuro como salidas, y yo los leo, pues voy a leer el valor que yo escribí. A ver, permítanme un segundo, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo rayos se hace una pausa aquí? A ver, dejen ver aquí. No, pues voy a saltar nada más tantito. Listo. Hemos regresado. Bien, entonces, a ver, para no hacerles tan largo el cuento, los registros tris son para configurar entradas o salidas. Un 0 en un bit del registro tris, porque está dividido en 7 bits, uno para cada pin.
lo configura como una salida, un 1 configura ese pin como una entrada. Y esto corresponde también con el puerto. Entonces, si configuro el tris D, estoy hablando del port D. Si configuro el tris B, estoy hablando del port B. ¿Se me hace raro? Ah, aquí sí lo puse, dice. Cuidado con los registros que comparten entradas analógicas, ya que necesitan configurar también los registros ANSE, que es Analog Selection, algo por el estilo. Entonces, algunos puertos, vamos a ver acá, como el puerto A en este micro. Aquí ven AN0 con RA0, AN1 con RA1 y el B, el puerto B también, en algunos pines como este, RB0 con AN12, RB1 con AN10, RB5 con AN13. Estos AN son entradas analógicas. Entonces, además de configurar los registros TRIS, tenemos que configurar los registros ANCEL, ¿sí? Para indicar si van a ser analógicos, como entradas analógicas, o como entradas digitales. ¿Vale? Pero ese de momento lo dejo fuera. Por eso les digo, vamos a trabajar con el puerto D, que vean sus primeros 4 bits, que son RD0, D1, D2, D3, y de hecho 5 bits RD4, no comparten con nada. Y RD5, 6 y 7 solo tienen aquí aparentemente otra función, pero su configuración no choca de momento como los analógicos. ¿Vale? Ok. Entonces, a todo esto, ¿cómo se usan estas instrucciones? Ahora sí que, después de todo el choro mareador, la pregunta es: ¿y luego qué sigue? Es más, casi les diría, si ya revisaste esta parte de las instrucciones, bits de configuración y configuración de entradas y salidas analógicas, te diría, sáltate esta parte del video. Muy bien. Para describir un programa en ensamblador, vamos a trabajar con columnas. Columnas que vamos a estar controlando con saltos tabuladores, ¿vale? A veces deberían bastar con 4, pero a veces por cómo está distribuido vamos a dar 2, 2, 2, 2. El chiste es que se identifiquen estas columnas. Otra cosa, los comentarios. Vamos a ponerle aquí, esto es un comentario. Los vamos a poner iniciando con punto y coma. Por ejemplo, en otros lenguajes se utiliza esta doble línea, o esta doble línea intermedia, o asteriscos y líneas. ¿Vale? De momento no. Entonces aquí nosotros en esta parte de ensamblador vamos a estar trabajando los comentarios con un punto y coma. Y vamos a hablar de 4 columnas. Lo voy a poner aquí en un punto y coma. La primera columna va a pertenecer a etiquetas. Doy un salto de línea. La segunda línea va a pertenecer a los mnemónicos o instrucciones, que son estas de aquí. La tercera columna va a pertenecer a operandos y datos. Lo voy a poner todo junto para que no se confunda. Y la última línea la vamos a utilizar para comentarios. En verdad, los comentarios los podemos meter en cualquier sección, pero seguramente el compilador nos va a estar generando warnings y va a decir, ojo, aquí hay algo que no debería estar. Y ahí les va un ejemplo. Supongamos que quiero utilizar la instrucción. Déjenme buscar una que sea sencilla, esta. Quiero utilizar la instrucción que voy a tener aquí abajo, que dice AND LW. ¿Vale? Que hace una operación lógica AND entre una constante y el contenido de W. Entonces, etiquetas no voy a tener ni una, ¿vale? Entonces me voy a saltar el campo de las etiquetas. Ahorita les explico cómo utilizaríamos las etiquetas. Luego escribiría mi instrucción AND LW. No me la pone en azulito porque no es una instrucción como tal de ensamblador general, sino es de los PIC. Luego el operando.
En este caso voy a utilizar como operando una instrucción en hexadecimal, así que la voy a poner como 0x F5, por ejemplo. Y luego el comentario. Esto hace una AND con W. Entonces lo que tengo en W, no sé qué valor tengo ahorita, pero lo que tengo en W sería una AND lógica, con esta constante. Y al parecer el mismo resultado se guarda en W. ¿Vale? Entonces vean, así vamos a estar utilizando las instrucciones. Ahora, vamos a saltarnos a la parte del software, ¿vale? De MPLAB. En este caso vamos a estar utilizando MPLAB X. No pretendo que lo tengan descargado al momento que vean este video, pero pues la idea es que sí lo puedan descargar y lo tengan a la mano. Bien, antes trabajamos con MPLAB 8.0, pero pues la verdad ya salió de funcionamiento, creo ya ni siquiera tiene soporte. Y entonces vamos a estar trabajando con MPLAB X, que tiene también algunos compiladores para C. Me parece que incluso ya soportan C++. Pero bueno, siguen manteniendo el de ensamblador, porque pues por supuesto es útil. Tenemos nuestro MPLAB. Aquí está. Vamos a empezar con archivo, nuevo proyecto. Vamos a elegir esta opción que dice Project Standard Alone. Y le vamos a dar un nombre. Ejemplo 1. ¿Vale? Ejemplo 1. Ah, no, ahí estoy aplicando un filtro. Solo es aquí y le damos siguiente. Elegimos el modo de proyecto y le damos siguiente. Aquí en familias, por el micro que tenemos, vamos a elegir la que dice de medio rango. Bits de MCUs de 8 bits. Y acá abajo en device vamos a buscar el modelo de nuestro micro, que es PIC16F 887. Ojo, muchas veces se equivocan aquí y por algún extraño motivo eligen el 877. No, son dos 8 y un 7 para el que estamos trabajando. Pero bueno, en general buscas el modelo del microcontrolador que tienes. Nosotros vamos a estar trabajando con esta herramienta, el PIC Kit 3. Lo elegimos como herramienta de hardware. Pero existen otros programadores, ¿vale? Aquí lo que nos indica es la compatibilidad del micro con el programador. Los que están en verde nos indica que lo soporta perfectamente. Y los que están en amarillo nos dice que, ahí vean, lo dice debugger, una versión beta. Entonces podrían existir ahí algunos errores. Y ellos dicen, no, pues es que yo te dije que era una versión beta. Dice, selecciona un compilador. Ojo, aquí les va a parecer muy diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo instalados estos compiladores de, por ejemplo, el que se llamaba Hightech. Ya lo sacaron de producción. El XC8, todavía lo tienen vigente. Y yo tengo varias versiones de ensamblador, que es este MPASM. Ustedes elijan el que tengan de estos. Yo voy a elegir la versión 5.77, pero seguramente ustedes van a bajar, descargar una versión más actual del MPLAB X y vendrá con alguna otra versión más actual. ¿Vale? Pero es el que se llama MPASM. Le damos siguiente, le damos un nombre, ahora sí damos nombre, proyecto, ejemplo 1, y le damos finalizar. Bien, ojo, aquí yo tengo así como 8000 proyectos, pero a ustedes les va a aparecer uno así. Proyecto ejemplo 1 y con un montón de carpetitas. Vamos a abrir aquí que dice Source Files. No tiene nada, por supuesto. Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar Nuevo. Y vamos a elegir el que dice pic-8b-simple.asm. ¿Vale? Le tenemos que dar un nombre al archivo. Podemos dejarle ese mismo. Vamos a ponerle proyecto ejemplo 1. Le voy a poner el mismo. Espero que no choque. ¿Vale? Y le voy a dar finalizar. Listo. Se nos va a abrir este
archivo que ya tiene una información precargada, ¿vale? La vamos a respetar. Al final de cuentas nosotros tendríamos que rellenar esto. Respecto a esto que dice resvec, que es el vector del reset, lo vemos más adelante, ¿vale? Esta instrucción la dejamos tal y como está. Luego aquí ya tiene una instrucción que dice go to start, salta al inicio. Y ven, aquí es donde dice start. Este goto significa que se quede aquí haciendo nada y tiene end. Esta es parte de la estructura del ensamblador. ¿Se dan cuenta que esta palabra es el start viene como en moradito? Y que es una instrucción de nuestro micro, viene en un azul fuerte. Entonces, pertenece a la primera columna de etiquetas. Las etiquetas son, digámoslo así, palabras que nos sirven para identificar ciertas secciones del código y van a estar ligadas a la dirección del programa en el que están escritas. De nuevo, son palabras que nos van a servir para identificar ciertas secciones del código y van a estar ligadas a la dirección del programa que se cargue en el micro en el cual las etiquetas fueron escritas o indicadas. ¿Vale? La siguiente columna son las instrucciones, los operandos y acá los comentarios. Bien, lo primero que vamos a hacer antes de modificar esta es agregar nuestros bits de configuración. Para que sea fácil, vamos a utilizar una herramienta que ya trae el software. Déjenme ver dónde está. Aquí en producción tiene establecer los bits de configuración. Y nos abre esta herramienta. Ojo, a veces es un poco más chiquita, a veces está aquí abajo. Para que se vea bien, yo simplemente la jalé de aquí y ya la tengo disponible. Y entonces vean, les decía, de repente era como que mucha información en la hoja de datos, pero esta herramienta nos lo facilita todo porque aquí me da las opciones. ¿Vale? Entonces vean, aquí mismo me da la explicación, dice RC Oscillator, dice el reloj funciona en RA6, la función de reloj de salida en tal pin y RC en RA7, bueno, acuérdense que el pin tiene varios nombres, ¿no? Entonces RA6, RA7. Les decía, nosotros vamos a utilizar la opción que dice, de momento, int rc no select out. Y dice aquí, oscilador interno, función de entrada y salida en RA6, en el pin, y función de entrada y salida en el pin RA7. Quiere decir que los pines RA6 y RA7, donde vamos a ver que más adelante vamos a conectar el oscilador externo, de momento, como estamos utilizando el oscilador fuente de reloj interno, vamos a ver que esos pines sirven para asignarlos como entradas o salidas digitales. Bien, esa va a ser la configuración para este. El del Watchdog de momento lo vamos a deshabilitar. El Power Up Timer lo vamos a deshabilitar de momento. Master Clear, el MCLR, lo vamos a dejar encendido. Y todos los demás que están habilitados los vamos a deshabilitar. ¿Vale? De momento vamos a estar trabajando en un ambiente muy controlado. Entonces, por eso los vamos a estar deshabilitando de momento. Vean que para cada bit que yo configuré, aquí me da la explicación. Por ejemplo, el CP, que dice que es el bit de protección de código, dice aquí, la protección de código del programa de memoria está deshabilitado. Para el CPD, que es el de la protección de los datos de código, de la memoria de datos, perdón, aquí nos indica que también está deshabilitado. El Boren, que está asociado al Brownout Reset, ¿se acuerdan? Era cuando bajaba el voltaje de cierto umbral. De momento también lo vamos a tener deshabilitado. Y por ejemplo, nos permite especificar a qué nivel de voltaje vamos a considerar que debería ocurrir ese reset si lo habilitáramos. Y aquí tenemos 4 volts o 2.1. De momento, como está deshabilitado, pues vamos a dejarlo así. No sé si es relevante porque está deshabilitado. Entonces, vean aquí la configuración que le voy a dar. Reloj interno, no reloj de salida. Todos los demás apagados, excepto el Master Clear. Le vamos aquí a este botón, le vamos a dar clic donde dice generar código. Y vean que me genera este código hasta el include. Lo vamos a copiar
y lo vamos a pegar sustituyendo esta primera línea. ¿Vale? Dejen. No puedo hacer más chica la letra. Le modifiqué. Ok. Entonces, con este include, vamos a jalar un archivo en el que vienen definidos los nombres de los registros. Y no solo eso, y otras cosillas. Voy. Cuando hablamos de las direcciones, por ejemplo, del status, podríamos utilizar esta dirección, que es este número que es el 3. O del puerto D podríamos utilizar este número que es el 8. O del tris de este que es el 88. Y así, podemos utilizar directamente el número en hexadecimal. Acuérdense que el microcontrolador entiende unos y ceros. Pero a nosotros como seres humanos nos es difícil recordar en qué dirección estaba el registro tris D y el port D y el tris A. Y nos es difícil. Digo, habrá alguna persona que lo pueda aprender, genial, pero los demás, los que somos más promedio, pues no es que sea imposible, pero simplemente es engorroso, es pesado, cansado. Entonces, miren la genialidad que hicieron. En este caso aprieto control y vean cómo aparece una línea abajo de este archivo, le doy clic y lo abre. Este es el archivo p16f887.inc. Y vean, simplemente es una herramienta en la que dicen, si el usuario escribe port D, en realidad equivale a un 8 en hexadecimal. Si el usuario escribe tris, déjenme ver dónde está el tris D, también equivale a un 88 en hexadecimal. Y así, cada uno de los registros, o de los pines, incluso vean RD0, donde RD0 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, RE. Entonces, cada uno de los bits y de los registros definidos en la hoja de datos o explicados en la hoja de datos están aquí definidos por su nombre y el número al que equivale. De esta manera, el usuario no tiene que recordar el número exacto en el que estaba el registro o el bit que quiere modificar. Simplemente tiene que recordar cómo se llaman y eso es más fácil para nosotros. Entonces, vean, voy a buscar los RP. Si alguien se pregunta para qué eran los RP, RP0 y RP1 son para cambiar de banco. ¿Vale? Déjenme ver dónde están. Tienen que estar. Si no voy a llorar. Déjenme ver. Aquí están. RP0 y RP1. Están en el 5 y en el 6. ¿Vale? Aquí ustedes podrían agregar sus propias definiciones y ponerle bit del banco 1 igual a 5 y bit del banco tal igual a tanto. ¿Por qué no es recomendado? Bien, si lo pueden hacer, o sea, es legal que lo hagan. No es recomendado porque seguramente este proyecto lo van a compartir con otros ingenieros. Ajá. Y entonces va a venir otro ingeniero y va a decir, oh, ¿qué rayos significa esto? Yo solo conozco los RP0 y RP1 para este modelo. ¿Vale? Pero bueno, se puede, al final de cuentas es una opción. Este simplemente es un archivo en el que definieron todo lo del micro. Por cierto, hablando de eso de definición de todo lo del micro, aquí están también los bits de configuración. Por ejemplo, si dice, ¿sabes qué? El oscilador interno que tiene este micro máximo trabaja a 8 MHz, 8 millones de ciclos por segundo. Necesito más velocidad, entonces le voy a poner un oscilador externo de 20 MHz, para lo cual yo tendría que escoger la opción esta, HS-OS. Entonces simplemente la copio de aquí y la sustituyo por esta que tengo acá. Y listo. Con esto estaría haciendo el cambio en la configuración para utilizar otro tipo de oscilador. Ahora, aprovechando que yo estoy aquí en los bits de configuración, vean que cada uno de ellos equivale a un número. ¿Vale? En realidad están compartidos. Y lo que se hace aquí es que esto hace la operación lógica AND. Entonces hace la AND entre esto con alguno de los otros bits que pusimos. De hecho vienen clasificados por opción. Y lo único que nos queda de la operación final de AND, pues es, aquí nos dice este número.
el 0x30f4 para la configuración que tengo ahorita. Este dato en hexadecimal es escrito en la sección de los bits de configuración, que no sé dónde la tengo. Aquí, si se acuerdan, estos bits de configuración habíamos quedado que están asignados a una sección de memoria que no se alcanza durante la ejecución, pero sí durante la programación. Entonces aquí se escriben esos valores, ¿vale? En esta sección de la memoria. O sea, aquí ustedes podrían comentar esto y dejar simplemente esto de arriba y tendría el mismo efecto. Pero ¿qué pasa si dices, oye, ¿qué crees? Que le tienes que activar el brownout reset o le tienes que cambiar el oscilador. Pues a ver, cámbiaselo aquí arriba, cámbiaselo en este hexadecimal. No, pues sepa la fregada cómo va a quedar. Que en realidad, insisto, no es nada del otro mundo porque solo veo a qué bit corresponde y cambio de 1 a 0, de 0 a 1. Pero ¿para qué sufrir tanto? Tenemos una herramienta más sencilla. Entonces, ok, ¿cómo es la estructura? Lleva dos guiones bajos, config, y luego espacio guión bajo config 1 para indicar que es la primera palabra de configuración, y luego lleva cada uno de los bits de configuración separados por ampersand, ¿vale? Para hacer la operación lógica AND. Estos corresponden a la primera palabra y estos de acá corresponden a la segunda palabra. Board 4B está en 4 volts y este desactivado. ¿Vale? Entonces vean, la herramienta aquí, donde decía el set configuration bits, nos ahorra muchísimo. Al nivel que nada le dimos generar y de aquí copiamos y pegamos. ¿Vale? ¿Para qué sufrir? ¿Vale? Dirían por ahí, ¿para qué reinventar el hilo negro y el agua tibia? Antes sí lo hacía, cuando empecé a dar esta clase me encantaba que se metieran desde cero. Casi, vamos a programar el micro con puros unos y ceros. Pero bueno, la verdad es que no lo van a hacer así. Entonces están estas herramientas que como pueden ver pues nos ayudan muchísimo. Entonces, esto es todo respecto a los bits de configuración, ¿vale? Configúrenlos como les mostré aquí de momento. Ahora, nos vamos a saltar de aquí de los bits de configuración y vamos a ir aquí a donde empieza el programa. Aquí es donde vamos a estar modificando nosotros. Todo esto de aquí no afecta en nada, lo podríamos poner nosotros, quitar, pero en realidad vamos a empezar de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para utilizar el puerto D como salida? Lo que tenemos que hacer para configurar el puerto D como salida digital es lo siguiente. Tenemos que configurar el tris D, para que todos los bits del tris D estén como salidas. Y para eso tenemos que saltar al banco 1, porque el registro tris D está en el banco 1. ¿Vale? Para saltar al banco 1, bueno, por default, siempre por default, el micro cuando arranca en el banco 0. ¿Vale? Siempre por default. Tú enciendes tu micro, viene del reset y arranca en el banco 0. ¿Eso cómo lo puedo saber? Aquí miren. Donde dice status. Y vean, estos son los 3 bits más significativos. Aquí están los valores en reset. Vean que los 3 más significativos siempre están en 0. Valor en cualquier otro tipo de reset y valor en por y bor, cuando es un reset por o por bor. ¿Vale? Entonces los primeros 3 bits, los más significativos, están siempre en 0. Entonces, iniciando el reset, RP1 y RP0 están en 0, por lo tanto estoy en el banco 0. Para configurar el registro tris, tengo que saltar al banco 1. Entonces, para saltar al banco 1, tengo que cambiar a RP0, ponerlo en 1. Vean, aquí acuérdense, este es RP1 y RP0. Entonces, tengo que poner RP0 en 1.
Y con eso saltaría al banco 1. Volvemos a nuestras instrucciones. ¿Qué instrucción me permite cambiar un bit nada más? Y de hecho me permite ponerlo en 1. Esta, miren, BSF. Bit set F, lo pone en 1. ¿Quién? Del registro F, el bit P. Bien, vamos a ver cómo se haría esto. Entonces, aquí doy tabulador. Voy a dar 2 de hecho, para que esté alineado con el goto de abajo. Y voy a escribir bit set F, tabulador, tabulador. Me pregunta F. ¿Quién es F? ¿Quién es el registro? El registro es el status. ¿Y quién es el bit B? El bit B es el RP0. Ojo, 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 ojo. Esto es igual si lo escribo así, bit set F. En lugar de status escribo 0x03, porque acuérdense que es el registro 3. Y en lugar de RP0 escribo 5. Estas dos instrucciones valen lo mismo. Acuérdense, les mostré el archivo P16F887. Y si ustedes buscan RP0, por aquí lo teníamos. Espérenme tantito, por aquí lo teníamos. Yo juraría que lo vi. Aquí está. RP0 vale 5. Y status, que es el registro de estado, debe ser de los primeros, vale 3. Status vale 3. ¿Va? Entonces, F es el status que vale 3 y RP0 es el bit 5. Entonces, esto que tengo en la línea 18 y en la 19 son lo mismo. Solo que insisto, si alguien ya con un poco más de experiencia ve lo de arriba, va a decir, está modificando el RP0 del status, va a saltar de banco. Si ustedes que van empezando lo ven, ya que han visto el video van a decir, no, pues sí, está bien, chido. Pero si ven esto de abajo, pues a menos que tengan bien presente y a la mano la hoja de datos, van a saber qué rayos está ocurriendo. Por eso es que preferimos hacerlo así, a hacerlo así, a pesar de que equivalen a lo mismo. Bien, decíamos, la siguiente columna es de comentarios. Entonces le vamos a poner aquí, saltar al banco 1. ¿Vale? Saltar al banco 1. Ok, ya estoy en el banco 1. Necesito modificar el tris de... Déjenme ver dónde rayos dejé eso. Aquí. No, no es aquí. Aquí tampoco es. Aquí está. Déjenme regreso al banco de memoria. Necesito modificar el tris de... para poner todo el byte en ceros. Todo el byte en ceros. ¿Vale? Para que el puerto de esté configurado, todo el puerto como salidas. Entonces, para hacer eso, ¿qué son eso? Tengo una instrucción que en este micro sí viene, pero en otras versiones viejitas no venía, que es esta que se llama clearf. Esta que se llama clrf, limpia todo un registro de la memoria. Entonces, voy a darle clrf trisd, que todo el registro trisd lo ponga en ceros, y con eso todo el puerto D son salidas. Bien, estoy en el banco 1. Si yo quiero escribir un dato en el puerto port D, necesito regresarme al banco 0. Porque si recuerdan, el port D, el registro port D, está en el banco 0. Aquí está, miren, en el primer banco. Entonces, para eso necesito regresar el valor del RP0 a 0. Voy a dar bit clear f status RP0. Ojo, muchos errores, de los que más comunes es en lugar de 0, le ponen una O. No, chavos, es un 0. Y le damos acá, regresa al banco 0.
¿Listos? Ahora, vean, aquí voy a escribir una etiqueta que se va a llamar lazo. Vean que la puse en la primera columna y por eso me la identifica con ese color como moradito. Bien, yo quiero escribir, quiero que esté un LED prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. De alguna manera. Ajá. Entonces, acuérdense que yo directamente no puedo escribir el dato en el puerto, sino que lo escribo en la memoria. Ahora, si ustedes revisan sus instrucciones, de hecho estas que son las que están orientadas a bytes, fíjense que no hay ninguna instrucción que me permite poner un dato directamente en la memoria. Miren, suma, hace la AND, limpia, limpia, complementa, decrementa, decrementa y salta, incrementa, incrementa y salta, hace la OR, mueve F. Mueve F, pero toma el valor de la memoria y lo puede poner en W en la misma F. Mueve W a F, este sí me permite, ¿vale? Pero lo que hay en el registro de trabajo W lo mueve a un registro en la memoria, pero no directamente a la memoria, desde la operación. Sin operación, girar, girar, restar, cambiar y la OR, la XOR. Entonces, lo que sí puedo hacer aquí en las operaciones de constante, vean que tengo una que se llama mob LW y dice mueve una constante o una literal a W. Y yo le especifico qué constante. Entonces esa instrucción es la que voy a utilizar. Aquí le voy a poner mob LW y le voy a indicar el valor de la constante 0xFF. Si ustedes se preguntan, bueno, no que sea una F, que sea una AA, ahora que lo pienso. Si ustedes se preguntan qué es una A en binario, y vean, lo pongo como comentario, es 1, 0, 1, 0. Esta es la primera A, 1, 0, 1, 0. Esta es la segunda A, que significaría LED prendido, LED apagado, LED prendido, LED apagado, o al revés, según conecte LED, ¿vale? Les voy a explicar acá cómo se pueden conectar los LEDs para que prendan con un 1 o con un 0. Entonces, ahora, con esta instrucción, yo pongo este valor que es 0xAA en el registro de trabajo. Ahora sí puedo utilizar la instrucción mob FW, no, WF, déjenme solo verificarla. Aquí está, mob WF, ajá, y indicarle en qué registro quiero poner lo que hay en W, que en este caso va a ser el port D. Y entonces lo que hay en W, que era la 0xAA, lo va a poner en el puerto D. Saca el valor por D. Lo voy a poner así, por el puerto D, pero de momento lo voy a poner así. Luego, si yo lo dejo así como está, este goto S va a hacer que se quede, al parecer, en esta instrucción haciendo nada. Voy a reutilizar este operando y en lugar de eso, en lugar de esta S que está marcada aquí, le voy a decir go to lazo. Ojo, tiene que estar en mayúsculas o minúsculas igual. ¿Qué hace esta instrucción? Lo que hace es que salta de aquí a donde aparece la etiqueta lazo. Acá. Entonces va a ejecutar esta instrucción, y esta instrucción la va a ejecutar y lo que va a hacer es volver a regresar aquí. ¿Vale? Si yo aquí le cambiara, por ejemplo, en lugar de lazo, le escribiera start, saltaría a la instrucción que está en la 17. ¿Con qué desventaja? Bueno, con la desventaja de que va a saltar al banco 1, va a configurar el puerto, el tris, y por lo tanto el puerto, va a regresar al banco 0, va a poner la constante, la va a poner en el puerto D, y otra vez va a saltar y va a volver a configurar. La duda es, ¿para qué estar configurando si de momento con una vez haber configurado el puerto es más que suficiente? Entonces por eso aquí le pongo salta a lazo. ¿Vale? Vean cómo está estructurado mi programa. En la primera columna están las etiquetas, en la que sigue están las instrucciones, en la que sigue están los operandos o constantes, y en una última están los comentarios. Bien, para verificar si mi programa está bien y funciona, voy a dar clic en este martillo, que lo que hace es construir el proyecto.
me aparecen aquí que lo está trabajando y dice construcción exitosa. Listo. Ojo, aquí detecta errores de sintaxis. Por ejemplo, aquí en lugar de move LW le voy a poner move WL. Esa instrucción no existe. Cuando construyo, me marca error. Y me dice aquí, ¿dónde está el error? Pensé que me iba a saltar. Déjenlo, vuelvo a construir para que me aparezca. Por aquí me va a decir algo. Aquí están varios warnings, pero aquí aparece el error. Carácter ilegal. ¿Vale? Y si se dan cuenta me la puso en otro color. Mob LW. Por cierto, según yo, podemos utilizar indistintamente mayúsculas y minúsculas, pero se ve feo. Entonces decidan si van a utilizar todas sus instrucciones en minúsculas, todas sus instrucciones en mayúsculas, ¿vale? Y sigan ese estilo, porque si la verdad la otra se ve feo cuando mezclan demasiado mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Esto es a lo que me refería. Miren, esa W la voy a poner en minúscula. No me marque error. ¿Va? Pero bueno, o todas en mayúsculas o todas en minúsculas, o algunos programas en mayúsculas y otros en minúsculas, pero ahora sí que pónganse de acuerdo en cómo lo van a hacer. Bien, pues aquí está nuestro primer programa en ensamblador. Así funcionan las instrucciones. Hacen movimientos muy sencillos, toman un dato de un registro, lo ponen allá, lo suman, cosas por el estilo. ¿Va? De conectarlo en el micro, porque lo van a tener que cargar en el micro físico, podemos simularlo. Podemos hacer algunos cambios, ver que en la simulación estos cambios se han hecho y luego conectarlo en nuestro microcontrolador físico. Ojo, esto de que se repita es importante, porque si no, ¿qué va a ocurrir? El micro va a seguir leyendo lo que tenga en la memoria de programa y si tiene pues cosas aleatorias, pues va a ejecutar instrucciones que incluso ni siquiera existen, ¿no? Porque pues acuérdense que la memoria de programa tiene 8000 y cacho direcciones. Aquí estamos ocupando no más de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y alguna por acá, otras 8, no sé. No ocupamos más de 20. Entonces sería como leer dirección 1, 2, 3, 4, 5, tal. Esta instrucción nos dice, regrésate a la instrucción en la dirección tal. Pum, y se regresa. Taca, 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 se regresa. Si no lo ponemos, si no cerramos bien, pues entonces seguiría. Y dirían, es que mi micro hace cosas raras. Pues sí, porque está leyendo instrucciones que quién sabe si tengan una congruencia o si siquiera existan en la forma en la que se están planeando. ¿Podríamos dañar el micro? No sé, seguramente sí. Si ejecuta cosas raras. Pero bueno, como pueden ver, no es nada del otro mundo, porque estamos solamente utilizando un puerto, es algo muy sencillo. Pero ¿por qué creen que se han creado herramientas más fáciles de entender? O sea, si vemos la evolución de los lenguajes, pues esto es lo más cercano al lenguaje máquina que existe. Por eso de que en unos y ceros está difícil, o sea, les decía, por ejemplo, aquí en lugar de port D, podría poner su valor numérico, ¿no? 0x08, pero pues ¿quién lo va a entender? Entonces, tiene una traducción directa, que de hecho vale 8. Aquí está. Port D vale 8. Pero entonces dicen, lo estás moviendo al puerto D y te vas al diagrama y dices, en el puerto D, chido, genial. Un ser humano lo entiende. De aquí el siguiente lenguaje cercano a es C. Pero ustedes saben, se han creado lenguajes mucho más fáciles de trabajar, al punto que incluso existen lenguajes gráficos, donde tú arrastras un bloque gráfico que te dice, yo soy un puerto, como lo haría la PIU. ¿Vale? Y no está mal, al final de cuentas,
facilitan el desarrollo de tareas, ¿no? Pero bueno, acuérdense, el micro, así lo hiciéramos con una herramienta tipo LabVIEW, el micro entiende esto es lo que hace el microcontrolador. Él entiende estas instrucciones y las ejecuta. Hay gente que aún se dedica a programar en ensamblador, claro, son los menos y desarrollan proyectos muy específicos en los cuales se necesita un control casi perfecto, casi exacto de la ejecución del programa. Pero en general los demás pues ya van a utilizar lenguajes más avanzados, más cómodos para desarrollar aplicaciones en microcontroladores. Bien, pues entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Necesito que lo revisen con toda la calma del mundo, que saquen sus dudas y que lo reproduzcan. ¿Va? Ah, esperen. Se me olvidaba mencionar algo. ¿Qué creyeron? Dijeron, ya se fue. Sí, cómo no. Vean, ojo, aquí me dice dónde está el programa, para que no digan, ¿dónde guardé el programa? Aquí me dice 8000 veces dónde está la dirección del programa. C, usuarios, proyectos, proyecto X, bla, bla, bla. Voy a abrir la carpeta hasta donde dice proyecto ejemplo 1. Lo copio de aquí. Me voy al explorador. Veo algo que ustedes puedan ver tranquilamente y lo pego ahí. Esta es la carpeta donde está el proyecto. Vean, aquí está el archivo proyecto1.asl. ¿Vale? Este es el código de ensamblador que he escrito. Lo voy a abrir con otro software y pueden ver, aquí está. Lo puedo editar aquí. Ahí aparecen mis columnas y bla, bla, bla. Me va a crear estas carpetas. Y vean, en especial esta carpeta que se llama dis. Adentro hay una que se llama default, producción. Y me va a crear, en este caso fueron 3 archivos. Este archivo que se llama .exe, nombre del proyecto, este es el que se va a programar en la memoria del microcontrolador. ¿Va? Este es el que le vamos a cargar al micro. Este que tiene COF, este no recuerdo qué tiene, pero lo vamos a revisar. ¿Vale? Entonces, estamos viendo la versión más cercana al lenguaje máquina que vamos a estar trabajando. No lo vamos a trabajar mucho, tampoco nos vamos a obsesionar con ello, pero insisto, esto nos permite ver qué capacidades tiene el microcontrolador, cuáles son sus límites y cuáles son sus, digamos, ventajas y desventajas, ¿vale? Entonces no se les olvide tratar de ubicar la carpeta donde guardan esto, porque este es el archivo que vamos a programar o con el que vamos a simular.